Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Erkan Meriç sorprende a todos en su boda al mencionar a Asal Suba. En este cuento, ella también tenía un lugar. Lo que sucedió en la ceremonia dejó a todos sin palabras. En uno de los eventos más comentados del año, el reconocido actor turco Erkan Meriç celebró su boda en una ceremonia privada pero muy emotiva. Todo parecía fluir con normalidad, hasta que el actor sorprendió a todos los presentes mencionando a su excompañera de elenco y antigua pareja, Asal Suba, en uno de los momentos más significativos del evento. Las palabras de Meriç resonaron como un eco inesperado en el corazón de la ceremonia. Este cuento de hadas que hoy vivimos no sería lo mismo sin las huellas del pasado. Asal también tuvo un lugar en él. El comentario cayó como una bomba en la sala. Muchos de los asistentes intercambiaron miradas de sorpresa, otros simplemente no sabían cómo reaccionar. La mención a Asal Suba no fue un desliz. Fue intencionada, sentida y, sobre todo, pública. ¿Qué quiso decir exactamente Erkan Meriç? ¿Por qué traer a colación a una mujer con la que ya no comparte ni pantalla ni vida? Recordemos que Erkan y Asal protagonizaron juntos la serie Adin y Senkoy, donde su química en pantalla los llevó a ser una de las parejas más queridas por el público. Su relación traspasó la ficción y se convirtió en una historia de amor real que, aunque no terminó en boda, dejó una marca imborrable en ambos. Durante mucho tiempo, los fans soñaban con verlos juntos para siempre. Pero la vida los llevó por caminos diferentes. En declaraciones posteriores, uno de los invitados reveló: todos quedamos en silencio cuando escuchamos el nombre de Asal. No era el momento ni el lugar, pero se sintió como una verdad que necesitaba ser dicha. Incluso la novia, cuya identidad se ha mantenido alejada del foco mediático, parecía no estar sorprendida. Fuentes cercanas aseguran que sabía que Erkan conservaba un lugar especial en su corazón para Asal. Tras el evento, los medios turcos no tardaron en contactar a Asal Suba. Aunque al principio evitó hacer declaraciones, finalmente rompió el silencio con unas breves pero significativas palabras: Erkan siempre ha sido una parte importante de mi historia. Me alegra que sea feliz. Y sí, quizá nuestro cuento no tuvo final feliz, pero sí tuvo momentos verdaderos. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Las fans de la pareja revivieron escenas de la serie, compartieron fotos antiguas y teorías sobre lo que podría haber pasado entre ellos. Aún se aman, escribió una usuaria. Otra comentó: la novia tiene un corazón muy grande si aceptó casarse sabiendo que Erkan aún piensa en Asal. Lo cierto es que las palabras de Erkan Meriç fueron más que una simple nostalgia. Al parecer, quiso rendir homenaje a una etapa de su vida que lo marcó profundamente. Según un amigo cercano del actor, Erkan no tiene intención de ocultar lo que fue importante para él. Asal le enseñó muchas cosas, y eso se nota en la forma en que ama hoy. Las repercusiones no se hicieron esperar en el mundo del espectáculo. Algunos críticos alabaron la sinceridad de Erkan, destacando su valentía al hablar abiertamente de su pasado en un momento tan solemne. Otros, sin embargo, cuestionaron la pertinencia del gesto, considerándolo una falta de respeto hacia su esposa. El debate estaba servido. ¿Fue una muestra de madurez emocional o un acto de egoísmo disfrazado de nostalgia? Mientras tanto, la novia, de la que se sabe muy poco más allá de su profesión vinculada al arte contemporáneo, no ha ofrecido ninguna declaración pública. Pero según personas cercanas a ella, lo que más la atrajo de Erkan fue precisamente su autenticidad y su capacidad de conectar profundamente con sus emociones. Sabía con quién se casaba, afirmó una fuente. Y eso incluye su pasado, sus heridas y sus lecciones. A raíz de este episodio, muchos medios han comenzado a hacer un repaso de la historia entre Erkan y Asal, recordando entrevistas antiguas, momentos detrás de cámara e incluso apariciones públicas en las que se notaba una complicidad difícil de disimular. Uno de los momentos más recordados fue en una gala de premios en 2017, cuando Erkan,
Al recibir un galardón, dedicó unas palabras a Asal: gracias por enseñarme a mirar más allá del guión. Con este telón de fondo, algunos se preguntan si aún queda algo pendiente entre ellos. ¿Una conversación no tenida? ¿Una despedida incompleta? En todo caso, lo que está claro es que sus caminos, aunque separados, siguen entrelazados en el imaginario colectivo de miles de seguidores. Hay historias que no necesitan continuar para seguir existiendo, escribió un periodista en un artículo de opinión que rápidamente se volvió viral. Por su parte, Asal ha retomado con fuerza su carrera. Actualmente protagoniza una serie dramática que ha sido aclamada tanto por la crítica como por la audiencia. En una reciente entrevista, cuando le preguntaron por su vida personal, respondió con una sonrisa serena: estoy en un buen momento. Agradecida por lo que fue, ilusionada por lo que viene. A pesar de todo, Erkan no ha dado más declaraciones al respecto. Su equipo de prensa ha insistido en que desea centrarse en su nueva vida junto a su esposa, lejos del ruido mediático. Sin embargo, en su última publicación en redes sociales, compartió una imagen del atardecer en la costa turca, acompañada de una frase breve pero sugerente: algunas luces nunca se apagan. Esa frase volvió a encender el debate. ¿Se refería a Asal? ¿O simplemente era una reflexión general sobre la vida? Lo cierto es que el público ya no solo sigue sus trabajos actorales, sino también sus silencios, sus gestos y cada palabra que pueda esconder un doble significado. Psicólogos y expertos en relaciones han comenzado incluso a analizar el fenómeno desde una óptica más amplia. Algunos consideran que este tipo de situaciones reflejan la complejidad del amor moderno, donde las historias pasadas no necesariamente deben ser borradas para poder construir nuevas. Lo que Erkan hizo puede parecer inapropiado para algunos, pero para otros es un acto de reconciliación con su historia personal, explicó una terapeuta de pareja en una entrevista televisiva. En este mar de interpretaciones, una cosa es segura: la boda de Erkan Meric no solo fue una celebración de amor, sino también un recordatorio de que las emociones humanas no siguen un guión lineal. A veces, en los momentos más felices, también hay espacio para la melancolía, para el recuerdo, y para el reconocimiento de aquellas personas que nos ayudaron a llegar hasta donde estamos. Y mientras los seguidores siguen compartiendo fotos antiguas, frases románticas de la serie y mensajes de apoyo a ambos, la vida continúa. Erkan, ahora casado, comienza un nuevo capítulo. Asal, desde su trinchera artística, sigue creciendo como profesional. Tal vez sus caminos no vuelvan a cruzarse. O tal vez sí. Pero como dijo uno de los fans en un emotivo comentario, lo que vivieron ya forma parte de la historia. Y eso, ni el tiempo ni el olvido lo pueden borrar. ¿Será esta la última vez que se hable de ellos juntos? Lo dudamos. Algunas historias, aunque breves, se convierten en eternas. Y esta, sin duda, es una de ellas. Y hasta aquí llega el video de hoy, mis queridas seguidoras. Si les ha gustado esta historia y quieren conocer más detalles del mundo de las celebridades, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y dejarnos sus opiniones en los comentarios. Hasta la próxima.